¿Por qué no tuvieron efecto los acuerdos de Camp David y los acuerdos de Oslo? Pues, por un lado, yo creo que el principal culpable aquí son los palestinos, ¿no? Sobre todo los de Hamas y Yihad Islámica. Porque, sobre todo, permitieron el ascenso del Likud, y no el Likud de Begin o Shamir, ¿no? Sino el Likud de Netanyahu, ¿no? Que era, es decir, no sé cómo explicarlo, y eso que Begin era un auténtico radical, ¿no? Fue el que puso la bomba en el Hotel Rey David, ¿no? El famoso año 46, ¿no? Que mató a un montón de gente. Pero así él fue capaz de llegar a acuerdos con Sadat, ¿no? Sin embargo, Netanyahu es muy difícil. Es decir, mi opinión, ¿no? Es una persona extremadamente inteligente, ¿no? Muy oportunista. Y él veía que para llegar al poder jamás se estaba poniendo bombas, ¿no? Mataba en cada autobús a lo mejor a 10, 20 israelíes de golpe, ¿no? Y se creó el mito de que pactar con los palestinos era imposible, ¿no? Y permitir un Estado palestino iba a ser un nido de terroristas que en algún momento se iba a tener que destruir e iba a ser demasiado tarde. Entonces estos atentados básicamente llevaron a la extrema derecha, por un lado, a conseguir apoyo electoral y por otro, el asesinato de Isaac Rabin, que básicamente yo creo que ha sido Rabin era, de la misma manera que Menachem Begin fue uno de los pocos que podían llegar a un acuerdo con Sadat, ¿no? Porque además era una persona muy a la derecha, ¿no? Y por tanto no era sospechoso de traicionar la patria por ser un cosmopolita de izquierdas, ¿no? Y que por tanto, sino que era una persona muy de derecha que podía hacer la paz. Rabin, a pesar de ser del Partido Laborista, era del Partido Laborista de los halcones, ¿no? Era muy halcón. Y él luchó ya en la guerra del 36, ¿no? Sin embargo, y estuvo en contra, Rabin, por ejemplo, de los acuerdos de Camp David. Claro, es que y sin embargo, en un momento dado vio que la caída de la Unión Soviética, ya no llegaban los subsidios a la OLP, ¿no? Etcétera, pues había abierto una ventana de oportunidad con la OLP y de llegar a un acuerdo, ¿no? En esos pocos años, ¿no? Porque más adelante quién sabía lo que podía ocurrir. Y cambió de opinión, muy a su pesar, ¿no? Recordemos en Camp David, como mencionaba hace un momento, cómo se dieron la mano, ¿no? Cuando Arafat le intentó dar la mano a Rabin, y Rabin se quedó durante medio segundo con cara de que no quería, ¿no? Y sin embargo fue Clinton el que hizo así y terminó dándose la mano. Esto lo digo porque Rabin, aunque quería la paz, es una persona extremadamente, es decir, de línea dura, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Y lo mataron. Y ya no había nadie con el carisma suficiente, porque Simón Pérez era un hombre de Estado, una personalidad, pero no tenía el carisma de Rabin. Para quien no lo sepa, Rabin era el primer ministro laborista de Israel Exactamente. que firmó los acuerdos de Camp David. Y era una personalidad, no estaba a la altura de Ben Gurión, pero una personalidad histórica dentro del laborismo y tenía muchísimo carisma, ¿no? Era, cada vez que había una resistencia, pues él tenía la suficiente influencia política como para desarticular cualquier tipo de obstáculo a la consecución de los acuerdos de Oslo o a la implementación de los acuerdos que se iban haciendo. Y al matarlo, ya no había nadie con la suficiente influencia política en el sistema político israelí como para sacarlo adelante. Y además Netanyahu fue ganando votos. Entonces, pues creo que eso fue la principal causa por el lado palestino. Además, por el lado palestino, aunque se los ofrecían hasta el 2005, se pudo haber acuerdos, ¿no? Importantes que podrían haber generado una especie de Estado palestino sin fuerzas armadas, eso sí, pero también los propios palestinos se negaron porque insistieron en Jerusalén y el regreso adentro de la frontera de Israel de todos los refugiados. Eran millones de personas palestinas, ¿no? Y eso hubiese hecho imposible la existencia del Estado de Israel, ¿no? Porque es una especie de quinta columna, ¿no? Entonces, pues ahí es decir, no querían ceder ahí. Y eso es algo realmente inaceptable, no es realista, ¿no? No es Ojalá todos pudieran vivir en paz en un Estado como Suiza, pero si intentas hacer Suiza en Oriente Medio, acabas como Líbano, acabas como Irak, ¿no? Acabas como Israel, como Palestina, ¿no? Como Palestina. Es decir, no puede ser, ¿no? Y sin embargo ellos insistieron en ese tema. Y por eso yo creo que ahí el principio. Y después, por supuesto, Netanyahu, en fin, que se las trae, ¿no? Pero en este caso yo creo que la principal responsabilidad estaría en el lado palestino, en mi opinión. Me podrán llover muchas críticas, pero bueno, en mi opinión.
Bueno, en todo caso, o sea, queda claro, tampoco es que sea una... O sea, creo que lo has planteado sin ánimo de polemismo, ¿no? O sea, sino que has dado una opinión sincera. O sea, Sí, sí, y claro, que reconozco el derecho a la existencia del Estado palestino, ¿no? Es decir, que creo que ellos se equivocaron ahí, pero claro. que no que esté en contra de Palestina y que por... ¿sabes? O sea, ha habido un par de momentos en los que se ha intentado negociar una solución de dos estados. Bueno, y se ha estado muy cerca, ¿no? Pero en un avispero, o, vamos, en un contexto tan complejo como el territorio palestino, israelo-palestino, pues siempre ha habido un agente agitador, un elemento detonante que ha impedido la estabilidad de esa solución de los dos estados, ¿no? Y realmente, desde que se impone el Likud o desde que se impone Netanyahu, la idea dominante en Israel, pero también en Gaza con Hamas, es que ese acuerdo no se puede dar. Es decir, que es irrealista, es wishful thinking pensar que se va a dar ese acuerdo y, por tanto, la única solución que queda es o bien, efectivamente, la seguridad nacional, en el caso de Hamas, la intifada, o directamente, ¿no?, la aniquilación del rival, ¿no? Entonces, por intentar ponernos en las botas de Netanyahu, eh, ¿qué parte de razón puede tener? ¿No? Empecemos por ahí, ¿no? Antes de criticarlo, ¿qué parte de razón puede tener? Porque realmente han pasado muchos ¿no?, por los gobiernos de la OLP, de Gaza, de Israel antes que él y no se ha alcanzado ninguna solución, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué parte de razón pueden tener los que defienden que la solución no es posible o que el Pues que acuerdo no es posible? cuando, sí, cuando empezó a formarse la autoridad palestina, que ya tenían una policía propia, etcétera, al haber los atentados de Yihad Islámica y de Hamas en Israel, no había una cooperación realmente de Arafat y de las fuerzas de seguridad palestinas, o no había una cooperación plena para cazar a estos. Y ponían piedras en el camino. Después Israel no tuvo más remedio que mandar a su ejército, ¿no?, a hacer operaciones dentro de los barrios donde creía que estaban estos terroristas. La propia policía palestina tomó las armas contra el ejército israelí. Y esas imágenes de ver a la policía palestina, ¿no?, con uniforme militar y sus Kalashnikov disparando a las fuerzas de Israel que iban a coger a gentuza de Hamas y de Yihad Islámica, ¿no? Pues son gentuza. O sea, hay gente que quiere matar a otros, es odio, ¿no? Y la autoridad palestina, es decir, eso fue una catástrofe. Yo lo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? Un poco después fue la muerte de Rabin, y ahí ya podía ver uno cómo la crítica de Netanyahu, ¿no?, y de la derecha pues tenía parte de razón, ¿no?